Buenas noches, soy Lily y en esta ocasión les contaré una historia de un valeroso sacerdote que liberó a un pueblo del mal. En un pequeño pueblo del Valle del Silencio se encontraba la iglesia de San Andrés, una antigua construcción de piedra que había sido testigo de siglos de fe y devoción. Sin embargo, tras la fachada piadosa se escondía una historia oscura y olvidada, un pacto infernal que había marcado la vida. Un joven sacerdote recién ordenado fue enviado a la iglesia de San Andrés con entusiasmo y esperanza. Llegó al pueblo ansioso por servir a Dios y a la comunidad. Sin embargo, pronto comenzó a notar extrañas presencias y susurros inquietantes en los oscuros pasillos de la iglesia, especialmente durante las horas más tardías de la noche. Los ancianos del pueblo, reacios a hablar del pasado, solo le dijeron que nunca se quedara solo en la iglesia después de la medianoche. Intrigado y preocupado, el padre Nicolás decidió investigar por su cuenta. Encontró viejos documentos y diarios en la sacristía, polvorientos y olvidados, que contaban una historia aterradora. Hace más de 100 años, durante una severa sequía que asoló Valle del Silencio, el entonces sacerdote, el padre Esteban, desesperado por la supervivencia de su pueblo, buscó ayuda más allá de lo divino. Una noche a la medianoche realizó un oscuro ritual en el altar de la iglesia, invocando al mismísimo diablo a cambio de lluvias y prosperidad. El padre Esteban ofreció las almas de los habitantes del pueblo. El diablo aceptó el pacto y pronto la lluvia comenzó a caer, las cosechas florecieron y el pueblo prosperó. Sin embargo, cada año en la misma fecha debía realizar un ritual de renovación, sacrificando animales y en ocasiones seres humanos. Con el tiempo el sacerdote fue consumido por la maldad y la desesperación, y la iglesia se convirtió en un lugar de sombras, de terror. El joven padre Nicolás, horrorizado por lo que había leído, decidió romper el ciclo infernal y liberar a Valle del Silencio de la maldición. La noche de la renovación el aire se volvió gélido y los candelabros parpadearon. De repente una figura oscura luminosa apareció en el altar. Era el diablo, tal como había sido descrito en los antiguos documentos. Un nuevo sacerdote dispuesto a continuar el pacto se burló la entidad con una voz que resonaba como el trueno. El padre Nicolás, con una mezcla de miedo y determinación, se enfrentó al ser infernal. En nombre de Dios rompo este pacto y liberó a este pueblo. El diablo, riendo malévolamente, desató una tormenta de energía oscura. La iglesia tembló, los vitrales se rompieron y el aire se llenó de gritos fantasmales. La batalla entre el bien y el mal continuó, con el sacerdote utilizando todas sus fuerzas para resistir los ataques del diablo. La iglesia se convirtió en un campo de batalla donde las sombras y la luz luchaban por el dominio. Finalmente el padre Nicolás, en un último acto de fe, levantó una cruz de plata y la clavó en el suelo del altar, invocando la protección divina. Una luz cegadora llenó la iglesia y el diablo, rugiendo de furia, fue desterrado de regreso a las profundidades del infierno. El padre Nicolás, exhausto y herido, cayó de rodilla agradeciendo a Dios por su fuerza y guía. La maldición había sido rota y las almas de los aldeanos fueron liberadas de la oscuridad que había acechado por generaciones el pueblo de Valle del Silencio. Al enterarse del heroísmo del padre Nicolás, lo honró como un salvador. La iglesia de San Andrés fue purificada y nunca más se volvió a hablar del oscuro pacto. El sacerdote, aunque marcado por la batalla, continuó sirviendo a su comunidad, recordándole siempre la importancia de la fe y la resistencia contra el mal. Aunque el padre Nicolás logró romper el pacto infernal, la oscuridad que había acechado la iglesia de San Andrés durante tanto tiempo no desapareció por completo. A medida que pasaban los meses, extraños sucesos comenzaron a ocurrir nuevamente en Valle del Silencio. Los animales se comportaban de manera errática, las sombras parecían tener vida propia y los aldeanos experimentaban pesadillas aterradoras. El padre Nicolás, preocupado por estos signos, decidió investigar más a fondo. Encontró otro diario oculto mucho más antiguo que pertenecía al primer sacerdote de la iglesia. Este diario revelaba que el terreno sobre el que se había construido la iglesia era un antiguo lugar de culto pagano donde se habían realizado sacrificios y rituales oscuros mucho antes de la llegada del cristianismo. En una de las entradas del diario, el primer sacerdote mencionaba una reliquia maldita enterrada bajo la iglesia, una piedra negra que había sido utilizada en los rituales paganos para invocar el padre Nicolás. Reuniendo a un grupo de aldeanos valientes, el padre Nicolás organizó una excavación bajo el altar de la iglesia. Trabajaron durante noches enteras excavando en el suelo frío y rocoso hasta que finalmente encontraron una caja de madera antigua sellada con cera negra. Al abrirla descubrieron la piedra negra, que emanaba una energía siniestra y punzante. Desconociendo el peligro real, uno de los aldeanos, fascinado por la piedra, la tocó. En ese instante un rayo de energía cayó sobre el aldeano.
Este cayó al suelo gritando en agonía. La oscuridad se extendió rápidamente por la iglesia y el padre Nicolás sintió una presencia malévola que regresaba con una venganza. El diablo, liberado por la manipulación de la reliquia, apareció nuevamente en la iglesia, esta vez con una ira insaciable. ¿Pensaste que podías deshacerte de mí tan fácilmente? Nicolás rugió la entidad, pero la oscuridad siempre encuentra una forma de regresar. El padre Nicolás sabía que esta sería su última oportunidad para salvar a su pueblo. Con una determinación renovada comenzó a recitar oraciones y a rociar agua bendita sobre la piedra negra. Los aldeanos, aterrorizados pero inspirados por el coraje del sacerdote, se unieron a él cantando himnos y sosteniendo cruces de plata. La batalla que siguió fue feroz. El diablo desató tormentas de energía oscura rompiendo bancos y vitral mientras el padre Nicolás y los aldeanos luchaban con todo su poder espiritual. La iglesia se sacudía bajo la fuerza del enfrentamiento y parecía que la oscuridad iba a prevalecer. El sacrificio supremo. En el momento de mayor desesperación inquebrantable, el padre Nicolás levantó la piedra negra y la sostuvo con ambas manos. Sintiendo la energía oscura fluida a través de él, comenzó a recitar una oración de sacrificio. Señor, te ofrezco mi vida y mi alma para sellar esta oscuridad para siempre. Protege a este pueblo y líbranos del mal. Una luz cegadora envolviendo la iglesia. Los gritos del diablo resonaron mientras la luz purificadora desterraba la oscuridad. El padre Nicolás, en un último acto de sacrificio, absorbió toda la energía maligna de la piedra, sellándola dentro de sí mismo. La paz regresada cuando la luz se desvaneció. El padre Nicolás yacía en el suelo inmóvil. Los aldeanos, aunque profundamente tristes por la pérdida de su valiente sacerdote, sintieron que la oscuridad finalmente había sido erradicada. La piedra negra había desaparecido junto con cualquier rastro del mal que había acechado la iglesia durante tanto tiempo. Valle del Silencio recuperó su paz y la iglesia de San Andrés se convirtió en un lugar de peregrinación donde las personas venían a rendir homenaje al sacrificio del padre Nicolás. Su historia se transmitió de generación en generación, recordando a todos que el verdadero poder reside en el amor, la fe y el sacrificio desinteresado.